Para un Estado social de derecho, como siempre, es un alto honor, un alto placer compartir nuevamente todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, conversar con los hogares en estos momentos de tranquilidad espiritual en su casa, tomándose su cafecito o su café con leche o su té en este momento coviano. Pero siempre sabemos perfectamente que nos esperan tranquilamente a nivel nacional, así como también dentro del campo internacional. Buenos días para todos ustedes que nos escuchan y buenos días también para nuestros amigos, compañeros de este gran programa hacia un Estado social de derecho. ¿Cómo están ustedes, jóvenes? Bien, muy buenos días. Buenos días, pueblo dominicano. Gracias por sintonizarnos siempre en su programa hacia un Estado social de derecho. Buenos días, Rey. Buenos días, hermano. Buenos días, país. Buenos días, doctor. Para nosotros, como siempre, es más que un placer estar otra vez en este programa para llevarles las informaciones transcurridas y, por qué no, las que pudiesen transcurrir en este preciso momento. Bueno, hoy estamos los tres porque Víctor Manuel a veces se desaparece. Sí. Siempre en vía de trabajo para mejoría del programa. Yo tomé 2 domingos de vacaciones. Sí. También las vacaciones son importantes, ¿eh? Sí, hay que descansar de vez en cuando. Señores, hoy tenemos un programa de lujo, tenemos un gran entrevistado, tenemos un diputado de la República Dominicana, Tobías Crespo, una persona que va de la mano al pueblo dominicano en torno a su jurisdicción, un hombre que viene con un escenario empresarial desde el primer escalón hasta el éxito en su área tecnológica, así como también enfocado en la ayuda social. Tobías Crespo, buenos días. Buenos días, Víctor Manuel, buenos días, doctor Céspedes, Rey, y también a todos los que le siguen en este espacio los domingos bien temprano, como bien dijo el doctor Céspedes, en la mañana, que uno lo toma para la familia, en tranquilidad. Para nosotros es un gran placer compartir en este programa hacia un Estado social de derecho y poder, pues, con ustedes debatir ciertos temas de los que nosotros podamos aportar. Tobías, cuéntanos un poco sobre lo que ha significado para ti incursionar en la política, ya que vienes del área privada, y qué te ha parecido a ti el escenario de la Cámara de Diputados aplicado a tu criterio personal. Bueno, excelente pregunta. Mira, aunque yo tengo una trayectoria privada, empresarial, desde muy joven, desde muy temprana edad, la he compartido de manera paralela con la política y también con la academia, con la parte académica. Aunque en mi casa no se hablaba de política desde pequeño, porque mi mamá fue testigo de Jehová, y usted sabe que los testigos de Jehová no se inmiscuyen en los temas políticos, pero ya después de su fallecimiento, nosotros la mayoría, somos 10 hermanos, 7 varones y 3 hembras, pues la mayoría decidimos incursionar en la política. Ustedes conocen a Manuel Crespo, que desde los 14 años entró al PLD, incluso se hizo miembro a los 16 años, no le querían dar la membresía porque era menor, tenía cédula de menor y tuvo que buscar cédula para poder la membresía. Nosotros entramos a los 18 años y en ese sentido pues hicimos carrera. Y en Manuel Crespo es como mi hijo, ¿eh? Sí, yo lo sé, sí, allá de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sí, fue presidente de la vanguardia estudiantil y de la Federación de Estudiantes y tiene más de 20 y pico de años como académico. Sí, allá nosotros también dimos clase por 3 años en la UAS. Mi hermano José Manuel también da clase allá en la UAS en las áreas de contabilidad. Ustedes son una familia intelectual, académico. Bueno, académico sí, siempre hemos estado con esa herencia de mi mamá, que mi mamá desde siempre, cuando Trujillo fue maestra de educación básica en Elías Piña, La Descubierta, luego terminó dando clase en Peralta por mucho tiempo. Todo el que tiene más de 60 años en Asua y estudió en Peralta. Tobías, eso es importante que el país lo sepa, porque el político solamente se cree que es político, que no ha tenido otra fuente y no tiene otra fuente. Miren lo que usted le está diciendo al país. O sea, su perfil, su carácter, su estilo ha sido formado desde su hogar dentro del ámbito académico e intelectual.
por su madre Sí, y la familia. Así mismo es, un hogar cristiano, nuclear, del cual el ejemplo y a lo que nosotros apuntamos es precisamente esa guía. Y como le dije, pues mi madre viene a la capital posteriormente a estudiar educación especial, porque en Asua en ese tiempo no se daba. Viene con siete muchachos, como dicen, ¿verdad? Con su mochila, 7 muchachos, luego los 3 más pequeños. Manuel nació aquí en la capital y los otros 3 más pequeños. Yo fui el último asuano, como dicen, nacido allá. Entonces mami viene acá a la capital, primeramente en Los Minas, luego en los Jardines del Norte, que es de donde hemos estado del año 74 hasta la fecha, incidiendo en toda esa zona de los Jardines, Los Ríos, Arroyo Hondo. Y desde ahí pues ella empieza a estudiar educación especial de sordos, retardo, se hace profesional y también da clase en una de las escuelas de sordos más importantes del país. Ahí estudia mi hermano también Manuel, que se hace bachiller, se hace técnico en imprenta y trabajó toda su vida en imprenta, tanto en la imprenta de la Escuela Nacional de Sordos, en la imprenta de la Lotería Nacional hasta que fallece. Es decir, toda su vida trabajó en esa área, porque es la visión que se tenía de que las personas en condiciones especiales pueden ser preparadas y pueden ser insertadas a la vida laboral. Y usted me dijo que su madre es la precursora en el país. Una de las precursoras, sí, con una gran cantidad de maestras que en los años 70, 80, fundaron el Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación, que no existía. Hoy ese departamento, que yo creo que debe ser un instituto de la inclusión, y estamos preparando una ley. Yo tengo varias leyes que tienen que ver con la condición especial y la discapacidad. Ya una aprobada, la 3518, que es la que declara el 23 de septiembre Día del Atleta en Condiciones Especiales. La otra es que estamos trabajando en la Cámara, la hemos mandado 4 veces al Senado y ha permitido, y que yo espero que este Senado, que ya tiene una visión más holística, multicolores, un arcoíris, pueda sensibilizarse, que es la que regula el lenguaje de señas para los sordos y el sistema braille para las personas en condiciones visuales. Y esto lo que busca es formar los intérpretes en lenguaje de señas, que derribemos barreras de comunicación entre las comunidades sordas y ciegas con las comunidades que no lo somos, pero aparte de preparar esos intérpretes, que los intérpretes traduzcan hacia las comunidades sordas los discursos del presidente de la República, del Senado, de la Cámara de Diputados, de los programas oficiales y, ¿por qué no?, las noticias importantes para el país, pero también que en las instituciones del Estado, porque nosotros lo hicimos con mi hermano Luis Manuel, que falleció, era presidente del Club Nacional de Sordos. Todo, modestia aparte, hemos desarrollado esa capacidad de liderazgo heredada de nuestra madre. Nosotros dedicamos un día especial para los sordos. Cuando yo fui director general de tránsito durante 6 años, los miércoles, mi hermano llevaba a los sordos, le dimos el lenguaje de señas a todo el personal de servicio al cliente y ellos le traducían la charla, lo llevaban al teórico, le traducían el tema del examen y lo llevaban al práctico también. Si había una atención en la licencia de conducir, le poníamos las condiciones de que era sordo, si tenía audífonos, es decir, la condición especial. Eso es porque la ley 241 lo prohibía, pero después en el 2000 se modificó y me tocó a mí iniciar esa inclusión. Y entonces tenemos ese proyecto de ley que también implica tener las señales auditivas y visuales en las instituciones del Estado para que estas personas sean orientadas y guiadas cuando van a buscar un servicio, que muchas veces son discriminadas. Pero a la vez también hay, por ejemplo, personas ciegas que han logrado graduarse. Allá hay un caso de la asistente de la diputada Elías, Lourdes Saibal, donde a ella en una universidad privada le prohibieron inscribirse porque era ciega, no veía. Y ella fue a la justicia y logró una sentencia en contra de esa universidad privada que tuvo que inscribirla obligatoriamente. Correcto. Échese para atrás, summa cum laude 4.0, se graduó esa joven, que fue nominada por el CONEC como joven de esfuerzo, de preparación y de disciplina. Claro. Y hoy es una abogada, y lo hizo como que nosotros lo estamos insertando en la ley con un software de traducción que se llama JAWS. Es una máquina de traducción de text to speech, speech to text, es decir, de audio a texto y de texto a audio, que las personas en condiciones con problemas visuales pueden traducir la clase de manera audible, hablar y entonces el software le traduce en texto y así puede prepararse, y se han hecho profesionales con estas metodologías. Así que es aparte de la inclusión, es derribar barreras de comunicación. Claro. Entonces, como le decía, retomando la pregunta, hemos
compartido nuestra vida académica, empresarial y profesional, y para nosotros ha sido de mucho agrado, porque cada cosa que hacemos la hacemos con amor, con pasión. Cuando a uno le gusta lo que hace, lo disfruta y también vive esos resultados cuando lo obtiene. En ese aspecto, en el Congreso Nacional, esa experiencia que ya vamos y terminamos este periodo de 14 años, hemos aportado, así como hicimos en Tránsito Terrestre, que ahí dejamos 26 proyectos de modernización y de transformación del año 2000 al 2010, incluso fuimos nominados al Premio a la Calidad de la Excelencia. Nosotros aplicamos en la DGTTT, que después me tocó a mí eliminarla, con la ley 6317. Ustedes saben que yo soy el autor de la ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, correcto, que creó el Intran, que transformó la MEA, la DGC, y que por los próximos 30 años va a estar estableciendo las políticas públicas y las normativas para la justicia, para el Ministerio Público, y que elimina la vieja ley 241, que ustedes conocían, que era una ley simple de tránsito. Y en ese aspecto, pues, nosotros, desde el punto de vista del aporte en esa institución y ahora en el Congreso, aparte de la ley 3518 que le dije, que es que declara el 23 de septiembre, la ley 6317, que por los próximos 20 o 30 años dirigirá las actividades de la movilidad, del tránsito, el transporte y la seguridad vial. También está la ley muy importante que tiene que ver con la dominicanidad y con la soberanía, que es la ley que oficializa la foto de los patricios, la ley 193-19. Y aquí vuelvo a reiterar un llamado a Efemérides Patria, al Instituto Duartiano y a la Academia de Historia. Esa ley le da un plazo de 2 años a esas 3 instituciones, casi está por vencer en octubre, porque fue promulgada en el año 2019, en el mes de octubre. Oficializa las fotos de los patricios como únicas obligatorias en las instituciones del Estado. Eso es como para mantener viva la imagen de Duarte, de Sánchez y de Mella, en todos los recintos militares, policiales, las bibliotecas, las escuelas, en el servicio exterior, donde quiera que haya presencia dominicana, debe haber esas imágenes. ¿Y por qué? Porque se ha venido desvirtuando y a veces la gente, los pequeños, sobre todo los que están en la escuela, van a las instituciones y ven fotos que no son de los patricios y creen que son ellos los padres de la patria. Entonces, las únicas obligatorias que no debe faltar son esas 3. Y no solamente eso, usted entra a Google o googlear, como le dice la gente ahora en los términos informáticos y cibernéticos, y pone a Duarte, a Sánchez, Mella las fotos y le aparecen 20 o 30 fotos diferentes. Claro. Y eso no debe de ser. Por ejemplo, yo he estado en Venezuela y en Colombia y en esos países y he ido a las instituciones en trabajos oficiales, ¿verdad?, del Congreso, y veo que la foto de Bolívar es la misma. Es la misma. Es única, claro, única. En todas las instituciones del Estado. Sí. ¿Y por qué única? Porque así se mantiene ese vínculo de dominicanidad, de afiliación hacia esos países. Los principios, los valores. Los principios, los valores, por qué es el padre de la patria, claro, por qué ese esfuerzo, cómo se logró esa dominicanidad. Esa ley es muy importante. Ley 193-19. Sí, ahí hay 3 aportes nuestros en estos 10 años. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Tratar de que la ley que regule el lenguaje de señas y el sistema BL pueda pasar ya definitivamente, porque, por ejemplo, a la de tránsito yo le dediqué 12 años. Desde el 2005, sí, que era director de tránsito, en el Congreso duramos 6 años. Yo era el presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial, que trabajamos 15 legisladores en ese proyecto de ley, y fueron más de 4.000 horas de trabajo, más de 500 reuniones de comisión, hicimos vistas públicas, vino una experta argentina, abogada con 27 años de experiencia en transporte terrestre, y sobre todo escuchamos a todo el pueblo, los motoconchistas, los transportistas, el CONE, la IRD, los navieros, el país entero. Incluso la voluntad política quiso que esa ley se aprobara y fue unánime en la Cámara de Diputados y unánime en el Senado, porque ya el país reclamaba que ese sector fuera regulado. Había mucha distorsión. Ustedes conocen cómo se ha manejado el sector de transporte, no solamente aquí, sino en América Latina, todas sus inconvenientes. Yo creo que ha sido un aporte nuestro. Ahora venimos con otro nuevo, vamos a ver. Sí. Siendo diputado por 3 periodos consecutivos en la circunscripción número 3, 2 del Distrito Nacional, una de las más demandadas económicamente, ¿qué te ha sostenido para tú llegar a esos 3 periodos? Porque sabiendo uno cómo viven esas condiciones, esa persona, los aportes que tú le has hecho a ellos como circunscripción número 2.
Mira, la primera vez que yo recorrí la 2, cuando arranqué en el 2009, que arranqué solo, ¿verdad? Yo digo solo, pero no es solo, porque tenía detrás una experiencia acumulada y mi hermano, jefe de campaña, ¿verdad? Estratega, y todo un equipo que me acompañó en tránsito. Pero yo digo solo porque nunca había aspirado a una posición electiva. Entonces, tránsito fue mi primera experiencia. La gente me decía que si yo iba a ser como los demás diputados, que cuando ganaran se iban. Entonces, yo veía como una desatención, que los políticos iban, ganaban y se iban, sí, ¿no? Entonces, ya con un voto preferencial, donde se da un contrato social entre el representante y el representado, si un electo se va de una demarcación, realmente recibe posteriormente el castigo. Y cuando yo digo irse, no necesariamente tiene que ver con el populismo o el clientelismo, con la dádiva, porque lo da o no da. Es decir, no hay forma que tú puedas resolver las necesidades de una comunidad, y sobre todo mi circunscripción, que tiene 112 barrios. Tú tienes ahí a Cristo Rey con muchas necesidades, tú tienes Los Ríos con 11 o 12 sectores que son de clase media, media alta, pero muchos sectores también vulnerables. Tienes en el mismo Arroyo Hondo, detrás de Cuesta Hermosa, por ejemplo, Alto Tumo, Residencial Cerro Doña Luisa, o La Puya, o sí, Perantué, Manzano. Pero si te vas a los Girasoles 1, 2, 3, Palma Real, detrás del cementerio, nosotros llegamos hasta Pantoja, de la Máximo Gómez con Kennedy, que es donde se empiezan a dividir las 3 circunscripciones de la capital, llegamos a la frontera con Pantoja. Allá tú tienes La Hondonada, La Isabela, Villa María. Entonces, yo entiendo que el éxito de 5 procesos, participar en 5 procesos y ser el más votado 2 veces dentro y 3 veces hacia afuera, es por estar siempre presente, estar con la gente. Y eso no es un cliché, es un trabajo constante, porque la política es 365 días. Lo que es temporal es una campaña electoral, que nosotros llegamos con mayor intensidad, con un plan de campaña, con un plan electoral, un plan de propaganda. Pero después que tú ganas, tienes que mantenerte. Y para mantenerte no solamente es resolver los problemas, sino estar siempre pendiente. Hemos construido, que generalmente no es un tema para un diputado, por ejemplo, en los Jardines del Norte, que nosotros estamos en el año 74, nosotros hemos ayudado a construir 2 parques con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, pero también el techado de una cancha en Los Próceres. Es decir, tú tienes que combinarlo con respuesta, claro, estar presente. Por ejemplo, hay muchos problemas de salud. Yo creo que yo dedico de mi tiempo político el 40% a operaciones, a recetas, a estudios, a diferencias, a buscar una UCI, a una emergencia, a transportar a una persona. Lamentablemente nos critican mucho, pero hay que el ataúd. Usted es un dirigente social. Claro, claro. Dirigente solidario. Eso es. Y eso lo hace ser un dirigente popular. Claro, porque a veces la gente nos critica, pero hay que meterse en el tuétano de la pobreza para saber lo que es un político. La pobreza del país. Mire, en la pandemia de marzo a mayo, yo mandé más de 40 ataúdes de personas que fallecieron. Pero tenía que mandar ahí mismo el transporte porque no se podía ni siquiera velar. Era de una vez. La peor pandemia del país es la pandemia de la pobreza. Exacto, esa es la mayor pandemia. Pero lo que le digo es que si uno no hubiese estado en ese momento para esas personas donde había un terror, oigan, nadie quería tocar a nadie. Los hospitales parecían, yo le estoy hablando de marzo a mayo, ¿verdad? Sí, claro. Ya después que se aperturó. Sí, todo el mundo estaba incluido en su casa. En su casa, pero desde ahí nosotros por teléfono pudimos resolver, porque los comunitarios nunca se cierran, oigan. Eso sí yo tengo que resaltar, que un presidente de junta de vecinos, que un presidente de una fundación, está siempre dándole la mano a la gente. Eso sí nunca se cayó. Así como no se cayó la tecnología y pudimos seguir trabajando virtual, no se cayó la parte social, porque entonces la gente... Muchos se estaban muriendo no de COVID, era porque le tocaba su tiempo, pero ¿quién le tocaba? Los hospitales no lo querían recibir a nadie. Señor, era una situación muy difícil, que hasta para conseguir una prueba rápida, una prueba PCR, que no existía la de los antígenos, era casarse con la gloria. Entonces yo entiendo que ha sido parte también de ser solidario, de estar presente, de no desconectarnos. Dentro de este contexto pandémico, ¿usted no ha pensado someter una ley para regular el precio de las pruebas de la pandemia? Porque todo el que va a viajar tiene que tener la prueba. Esto se está convirtiendo en un consumo de primera necesidad, y cuando en un país hay algún producto que se
que se adapta, se transforma en un producto de consumo diario, tiene que estar regulado por el Estado. ¿Qué usted opina sobre ese aspecto? Yo creo que sí, mira. O sea, la PCR tiene un precio exorbitante. Y hay gente que se hace los análisis 5, 7, 8, 10 veces en un año. Pero la misma vacuna. Exacto. La misma vacuna, no solamente la prueba. Inicialmente nosotros nos dijeron que la vacuna iba a salir a $4. Terminó saliendo a 10. Es decir, 2 veces más de lo que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados. Es decir, nosotros en la Cámara de Diputados aprobamos 3 proyectos de ley. Una para COVAX, que iba a garantizar a través del mecanismo de la OPS una cantidad de vacunas, 2 millones y pico de dólares. Después hubo otro préstamo de 40 millones de dólares y otro de 44. Terminó finalmente ni AstraZeneca ni Pfizer, vino la vacuna de China, la Sinovac, que no sé si pertenece a alguna de esas farmacéuticas. Por lo que le digo con esto es que en situaciones de pandemia nosotros no podemos darle la situación al mercado, el libre funcionamiento del mercado y la libre contratación, la libre oferta, la oferta y demanda ha demostrado que no ha resuelto los problemas del capitalismo. Por eso, en condiciones no solamente para el tema de las vacunas y de las PCR, yo creo que para productos de necesidad. Por ejemplo, aquí ahora se está hablando de una reforma fiscal. Pero ¿y de dónde vamos a sacar los cuartos? Si aquí hay más de 15.000 empresas que han quebrado, miles de gente han perdido sus trabajos, no solamente por la pandemia, sino por el cambio de gobierno. Entonces, ¿a quién le vamos a sacar el dinero del bolsillo? Yo creo que debe ser a las instituciones que se han lucrado de manera exorbitante en esta pandemia. Las instituciones de salud, las farmacéuticas, los laboratorios, los supermercados, los almacenes. Los supermercados no han dejado de vender. Es decir, que la clase media siempre soporta, como dicen, los programas sociales de los pobres y las evasiones de los grandes ricos. Entonces, siempre las reformas fiscales, las reformas tributarias van a darle muy duro a la clase media, que es sobre sus hombros el que descansa la dinámica operativa y de funcionamiento del país. Entonces, diputado, usted me decía dentro de su conversación, podemos inferir de que en materia de productos de primera necesidad, el mercado estamos viviendo momentos estelares. Todos los días los productos están aumentando y esto se está tornando sumamente difícil para la vida de los dominicanos. ¿Pretende usted someter una resolución exhortativa al gobierno dominicano para que atienda y vigile los precios de primera necesidad en la República Dominicana? Yo creo que es parte de nuestra función y estaríamos asumiendo su propuesta, porque nosotros tenemos incluso el INESPRE. El INESPRE realmente se creó para estabilizar los precios de la canasta básica. Pero ahí con la pandemia podemos agregar los temas de salud. Y el Departamento de Consumidor para vigilarlo. Proconsumidor, industria y comercio también, porque hay productos clave que son estratégicos, que no deben faltar, que incluso no tienen sustituto. Por más que aumenten, como lo dicen los economistas, la elasticidad precio de la demanda es cero. ¿Qué significa eso? Que por más que aumente el precio, la gente lo sigue consumiendo. Usted recuerda hace un tiempo que intentaron meternos sorgo, la soya, y la gente siguió comiendo su plátano, comiendo su arroz, porque hay productos que no tienen, aunque tengan sustituto, la gente siempre va a comer su pan, va a beber su café, va a comerse su huevo, va a comerse su mangú y su arroz no lo deja. Y que el gobierno tiene la obligación de unir esfuerzos con las diversas instituciones del país en procura del bienestar social. Entonces, cuando se dan los fenómenos escandalosos de aumento de manera permanente, ya la Asociación de Comerciantes del Distrito del país ha denunciado. Ayer hizo una denuncia peligrosa sobre los productos de primera necesidad. Y ustedes, como congresista, vigilante del todo, es correcto lo que su preocupación sobre el problema de las alzas de los productos de primera necesidad. En ese tenor, yo soy de opinión que
usted de manera especial, que tiene mucha autoridad en el Congreso, les reitero, debe proponer una resolución exhortativa al gobierno, como el gobierno es el responsable y el vigilante del todo, como también sobre el precio a las pruebas del COVID. Porque un ser humano no puede... ¿Cómo está ahora mismo la prueba? ¿4.500? Y sobre todo, doctor, que el Salud Pública eso no es dio posible. una resolución autorizando a las ARS solamente una prueba anual. Mínimo deben ser 3 pruebas, porque si a usted le detectan el COVID, por ejemplo, en el caso mío, que a mí me dio en el mes de enero, hubo que hacerme una para detectar, luego otra para salir y luego otra de control al mes. No vamos a decir que usted se la esté haciendo durante mucho tiempo. Yo tuve la dicha de pagar varias. Yo me he hecho más de 10 pruebas. Exacto. Pero hay gente que no tiene el dinero. Que no tiene el dinero para hacerlo. Porque mucha gente incluso no sabía que las pruebas eran gratis y la estaban pagando de sus propios porque recursos. Después que el gobierno gastó 20.000 millones de pesos, el gobierno se ha excluido de esa responsabilidad. Pero no debe de ser, porque mire qué está pasando hoy después de Semana Santa, que aperturamos todo. Ustedes vieron lo que ocurrió en las terrenas, que esto era un desorden en Semana Santa. Nosotros tenemos hoy problemas de UCI, de cama. Es decir, en esta semana transcurrida, la mayoría de los hospitales que tienen las unidades de COVID están casi saturadas. Es decir, se ha llegado a un nivel sí, y ese fue un rebrote posterior a Semana Santa, que fue finales de marzo, empezando a abril, y lo estamos iniciando ahora en mayo. Porque el COVID tiene una fase, ¿verdad? Es un virus y tiene una fase de desarrollo. Y sobre esto yo entiendo que debemos poner atención especial. Sí, atención especial, excelente. Evidentemente, con nuestro entrevistado de hoy, pudiésemos durar 3, 4, 5 horas interactuando, porque es una persona que tiene mucho contenido. Ahora bien, tras la pausa, retomamos la conversación con el diputado Circunscripción 2, Tobías Crespo. Temas: ¿qué problemática sostuvo la Cámara de Diputados con relación a la modificación del Código Penal, así como también las 3 causales? Temas políticos, partido, fuerza del pueblo, y por qué no, ciertas pinceladas y comentarios con relación al caso Pulpo. A continuación retomamos. Si en el área en donde vives o en tu localidad está pasando algún hecho noticioso informativo, Canal 19 te da la oportunidad que se haga justicia. Envía tu video al teléfono que aparece en pantalla y hagamos justicia juntos. Informativo 19, la noticia ahora. Somos Cinevisión Canal 19, con una cobertura real a nivel nacional e internacional. Búscanos como Canal 19 en todos los cables del país. Estamos también en Dominican Network como Canal 19 para todos Estados Unidos. Sigue nuestra programación en vivo por Livestream o a través de nuestra página canal19.do o en YouTube como Canal 19. Por eso somos Cinevisión Canal 19. Atención padres, también pueden ver la transmisión escolar a distancia a través de nuestro canal oficial de YouTube o la página oficial de Facebook Cinevisión Canal 19, de una manera fácil y sencilla desde casa con tu celular, tablet o computadora. Recuerda, síguenos en todas nuestras redes sociales y mantente en línea con nosotros. Cinevisión Canal 19. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa hacia un Estado Social de Derecho. Tobías Crespo, 3 causales, Cámara de Diputados, cuéntanos. Mira, yo que he estado durante 11 años trabajando ese tema, que es el Código Penal, lo aprobamos la última vez y recuerdo que fue al Tribunal Constitucional y violamos el procedimiento de formación de las leyes que establece la Constitución y en nuestro reglamento. Porque para nosotros los legisladores, los congresistas, el reglamento es nuestra Constitución a nivel interno y tenemos que cumplirlo igual que la Constitución y las leyes.
y en ese aspecto el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. El código, no las causales, no fue al fondo, sino se quedó en el procedimiento. Y en este momento donde parece ser que hay un ambiente favorable, la posición de la Fuerza del Pueblo, que nos hemos reunido con el presidente del partido, Leonel Fernández, con los enlaces congresionales que nos reunimos con mucha frecuencia, tanto los senadores y diputados, la necesidad que tiene el país es de que haya código. Las tres causales es una realidad no solamente de República Dominicana, sino del mundo. Y es un tema, estoy hablando de las tres causales, no del aborto libre, ¿verdad? Así es. Es un tema que divide a todas las sociedades. La situación del aborto se ha hecho, se está haciendo y se seguirá haciendo. Hay países que ya han despenalizado el tema del aborto, ¿verdad? O de las tres causales, no le han quitado la responsabilidad y sobre esa base se continúan haciendo. ¿Qué estoy resumiendo con este planteamiento? De que lo que requiere el país es que tengamos el código y nosotros estamos votando por el código. El código tiene aspectos que el anterior no lo tenía. Nosotros estamos trabajando con un código de 100 y pico de años, que fue el código romano, del código francés. Es decir, las tipificaciones, aunque han habido leyes especiales que han definido ciertos tipos de delitos, como marco general, el Código Penal debe ser adecuado. Y hay 107 artículos que no estaban anteriormente. Ahí está el cúmulo de penas. Ahí están sanciones administrativas contra la corrupción, que se ha desatado un tema con los 3 años. ¿Usted cree que el cúmulo de penas resuelve el problema? Yo creo que dicen a nivel de las corrientes legislativas que el hecho de estar poniendo sanciones muy altas desde el punto de vista penal, los países que lo han hecho incluso han llegado a poner la pena de muerte, que aquí no existe. La gente siempre tiene desde el punto de vista una mentalidad a delinquir, ¿verdad? A tener una puerta trasera para hacer las cosas que no van con la norma, con la costumbre, con los usos. Y sobre esa base, cada sociedad debe tener el código que se adecue a su cultura y a su accionar. No podemos estar, aunque nosotros los legisladores usamos mucho la legislación comparada para definir los textos, ¿verdad? No podemos hacer copy-paste de situaciones que se dan en otros países, pero entendiendo que como herramienta jurídica que puede ayudar al Ministerio Público, a la misma justicia, al Estado, por un lado a prevenir. Crespo, conforme a lo que se observa, ¿el cúmulo de penas solo será aplicado a los pobres, a los ricos o a los políticos corruptos? No, debe ser para quién todos. será el cúmulo de pena? ¿O para los pobres, que el 99,9% en el sistema carcelario todos son pobrecitos? Los ricos no delinquen, los políticos corruptos no delinquen. Entonces, ¿para quién es el cúmulo de pena? Mire, yo creo que la ley es igual para todo y debe ser así, aunque en la práctica no se da. Sí. Pero nosotros los legisladores, doctor, somos los arquitectos o pretendemos ser los arquitectos de la sociedad que queremos ya incluso para nuestros hijos y nuestros nietos, porque uno no puede estar regulando los desórdenes y la distorsión que tenemos ahora. Es enderezar esas situaciones. Y entendemos que, por ejemplo, en el caso de la corrupción administrativa, que se da asociación de malhechores, se da colusión, se da cohecho, se da tráfico de influencia, ese cúmulo de pena puede ir, como diría yo, mandando un mensaje de que todos estos ilícitos penales que son tipificados como penales para robarse los recursos del Estado tiene una sanción que va acumulativa. Cuando usted acumula cada uno de esos elementos, que generalmente se da en un entramado de una red, y las redes son muy difíciles, a menos que se haga como se está haciendo con estos casos recientemente, pero también necesita mucho la cooperación judicial y policial internacional para tú trabajar el lavado de activos. Por ejemplo, aquí está en Hacienda lo que le llaman la UAF, ¿verdad? La Unidad de Análisis Financiero, donde se le da seguimiento a todos los movimientos de las transacciones financieras. Y aquí el Estado ha avanzado mucho, pero no solamente es la ley, es la aplicación. Por ejemplo, aquí se quiere establecer los juicios civiles de extinción de dominio para quitarle a las personas que trabajan lo que le llaman el crimen organizado, la delincuencia, y que una vez pedido en extradición, ¿verdad? Llamado en extradición, cantan allá o informan y dan todos los detalles del entramado que ha ocurrido aquí, y eso es utilizado por el Estado que lo pide
pero entonces retorna a este país y puede ser presidente de la República, puede ser senador de la República, puede ser diputado y alcalde, porque la Constitución solo establece 3 requisitos para tú acceder a una posición pública electiva, que es ser dominicano o dominicana o 10 años de nacionalidad, de nacionalización. Si no lo es, no tener tus derechos civiles y políticos conculcados, es decir, no estar teniendo asuntos pendientes con la justicia, y una mayoría de edad que en el caso de nosotros es 25 años y del presidente de la República 35 años. ¿Qué te indica esto? Que cuando una persona es extraditada, viene aquí con todos sus bienes y ya no tiene nada pendiente porque aquí no fue juzgado. Entonces, claro. Sobre esa base, yo entiendo que lo importante, respondiendo la pregunta, es el código. Las 3 causales han logrado permitir que no tengamos código. Y no tener código implica que muchos ilícitos no puedan ser tipificados. Y usted, claro, que es experimentado en el área de derecho y catedrático, sabe que no todo se resuelve con leyes, ni claro, todo se resuelve con código. Ahí también la voluntad política, la Constitución, la claro, aplicación del derecho, porque muchas veces no se aplica. ¿Y qué hacer con la pobreza del microtráfico? Que el 70% de la población dominicana, del 70% de los presos están por microtráfico. Bueno, es un tema que ha venido en los últimos, creo que 15 o 20 años, porque antes usted sabe que la gente, el país sabe que el narcotráfico le pagaba en dinero a las personas que traficaban con drogas, pero en los últimos 10, 15 años ha estado pagándole en especie. Lo que implica que ese pago en especie es lo que promueve de manera baja. Claro. Porque incluso la droga era un consumo para alto nivel. No era todo el mundo que podía tener acceso. Lo recuerdo yo en la zona cuando vivía en los Jardines del Norte, que no era todo el mundo que estaba en esos temas. Que ya el narcotráfico y la droga empezaba a permear y a dañar sociedades. Entonces yo creo que desde el punto de vista de ese tema, el tema del microtráfico, de que se esté pagando en especie, hay que buscar una fórmula, porque al final eso se riega en todos los barrios. Más del 50%, más del 50% son enfermos que están presos. ¿Qué pretende hacer el Estado a través del Congreso, que significan los hacedores de leyes, sobre los enfermos que están presos en el sistema carcelario del país? Mire, yo creo que nosotros deberíamos ya completar. No sé por qué se ha parado esto de el nuevo sistema penitenciario. Yo he visto el recorrido que se ha realizado desde el Congreso, el viejo sistema y el nuevo sistema. Hemos ido a ambas. Entonces son 2 mundos totalmente diferentes. No estoy diciendo que en el nuevo sistema carcelario no hayan presos o preventivos o detenidos, o como le dicen ellos, en el nuevo sistema le tienen un nombre diferente. Ese nuevo sistema creado por nosotros, Crespo. Exacto. Entonces, en el 2003. En el 2003. Sobre esa base, todavía creo que existen 16 o 18 cárceles que no han sido movidas al nuevo sistema penitenciario. Y yo que vi ese sistema, creo que funciona. Claro. Lo que yo vi ahí funciona, porque el nivel de reinserción es mayor, el nivel de delinquir es mucho menor, no llega ni a un 5%, pero en el otro mundo nosotros tenemos una fábrica, una universidad de la delincuencia, pero dentro de esa delincuencia también hay muchos prevenidos que están enfermos, que son pacientes. Incluso las leyes, desde el punto de vista del que no trafique, el que la consume, es un paciente. No, y que el Estado violenta sus derechos fundamentales. Pero yo creo que la política debe ser, doctor, seguir migrando este sistema hacia el nuevo y que nosotros tengamos ya un sistema totalmente reformado. O sea, creo en eso. Claro, y hasta que el gobierno se preocupe por eso. Que se preocupe de terminar eso, porque ya creo que hay 16 o 18 que ya están en el nuevo sistema. Correcto. Y hasta que no tengamos todo eso migrado, nosotros vamos a seguir experimentando desde las cárceles una universidad de la delincuencia. Diputado, pero mire, Crespo, usted es un experimentado político, un experimentado académico, un experimentado maestro, un experimentado
sabedor en el aspecto organizativo de las situaciones tecnológicas del país, como ingeniero, con gran experiencia asumida a través de su cargo administrativo en Codetel. Es decir, usted tiene un presupuesto preparado en la nación dominicana y bastante joven, por cierto. Gracias. 53 años cumplimos esta exacto, semana. bastante el joven. 12 de mayo. Bastante joven, por cierto. ¿Usted pretende seguir solamente ya como diputado? ¿O ya usted no está cansado como diputado y debe ir a otro asunto de mayor estirpe? ¿Cuáles son sus pretensiones en ese aspecto? El país tiene una gran admiración por usted, ¿eh? El país tiene una gran admiración. Y usted es un dirigente popular de una de las regiones más grandes del distrito nacional. De los grandes colosos de la política. Claro que sí. ¿Por qué usted no se expande en el distrito nacional hacia las diversas jurisdicciones? Yo creía que me lo iban a pichar fácil, pero el doctor bajó a 98 millas por hora. Mire, pensando en política, Crespo. Sí. Mire, el político es él y su circunstancia. El político no puede desesperarse, no puede ir ni más rápido ni más lento que la pelota, porque o le pica adelante o lo vuela. Ni puede poner la carreta delante de los bueyes. Pero sí, la mayoría no solamente de mi circunscripción, de la población entiende que ya con 3 periodos, los aportes que hicimos en tránsito terrestre, ahora en la Cámara de Diputados, y me lo vislumbraron en el 2016, doctor, de que nosotros deberíamos ir accionando hacia una posición diferente, donde pudiéramos seguir ayudando a más gente, porque el político, de nada sirve estar en política si tú no usas el cargo para servir, no para servirte, ni para abusar, ni para cometer atropellos, que al final las campanas que hoy suenan por ti, mañana sonarán por mí. Entonces nosotros estamos analizando, todavía es muy temprano, ahora lo que estamos, doctor, es trabajando en el plan general de afiliación y de organización de la Fuerza del Pueblo, que ha dado un mandato, su primer Congreso Constitutivo del Pueblo, profesor Juan Bosch, que nos dio un mandato ese Congreso de ampliar el partido, crear las estructuras en 3 vertientes, una estructura territorial, barrio, recinto y colegio electoral, organizarnos territorialmente, pero también sectorialmente, los académicos, los motoconchistas, los saloneros, las amas de casa, los empresarios, y también por el mundo virtual, por el ciberespacio, donde quiera que haya un dominicano o una dominicana en Australia que sienta por su país y que entienda o vislumbre como lo está haciendo la mayoría del pueblo. Déjeme decirle que la Fuerza del Pueblo de agosto para acá es el único partido, no solamente que está creciendo, que está juramentando todos los días, que está haciendo actividades, sino que el pueblo, y no hay nada más inteligente que la inteligencia colectiva, está vislumbrando en la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández como guía y líder de nuestro partido. Mire qué es lo que resulta, Crespo, excúseme. Lo que pasa es que Leonel Fernández es la figura nacional con carácter internacional que se ha convertido hace mucho tiempo en el mayor y mejor exponente de la defensa del pueblo dominicano, porque reúne muchas condiciones. Por eso es lo que el pueblo está viendo. Claro. 3 periodos como presidente. Mire, el otro día yo venía de una zona, creo que era del aeropuerto, no sé de dónde era, y pasé en Santo Domingo Este, y todo lo que estaba ahí, el Ney Arias Lora, la ciudad universitaria, Promesecar, lo construyó en el tema de salud el presidente Leonel Fernández, el Juan Bosch de La Vega, el Darío Contreras, es decir, por todo donde quiera que usted se mueve, fue un gran constructor, pero no solamente eso, la visión que tiene, porque siempre la gente pregunta, pero ¿por qué Leonel? Y yo le digo, es que mientras muchos debemos estar aplicando a la misión, alguien, uno solo debe estar aplicando a la visión. Y mire, diputado, está en su mejor momento como ser humano, sí, y como político. Y con madurez. Sociológicamente conoce ya todos los seres humanos. Sí. Con una experiencia de Estado suficiente. Con un compromiso de lo que ahora tiene que hacer en el país. Y con una proyección y un mundo diferente a cuando él fue presidente. En el 96, así mismo es. Y toda esa comprensión
lo tiene el presidente Leonel Fernández en su cerebro. ¿Y usted cree que el pueblo no lo ve, no lo observa? Por eso es que la fuerza del pueblo está convirtiéndose en esa esperanza. Yo que estoy recorriendo, nosotros nos pusieron un objetivo de 1 millón de afiliados en 6 meses. Usted puede estar seguro, doctor, que en menos de 6 meses la capacidad de los dirigentes que fuimos asignados a las provincias, por ejemplo, Manuel Crespo y yo fuimos asignados al Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y Monteplata, pero se dividió el país en 10 grandes regiones y todos los dirigentes estamos de manera paralela haciendo lo que un partido debe hacer. Un partido que sale de una división, de un conflicto, un desprendimiento, el PTD nos presta su sigla, conformamos después de varias sentencias en contra y un gobierno para que no avanzara eso, claro. Y se determinó que al final la verdad resplandece. Pero, que usted lo decía mucho, claro, yo soy un seguidor mucho de usted. Claro. La verdad al final resplandece. Claro. Entonces ahí está la fuerza del pueblo, no solamente como el principal partido de oposición, sino como la fuerza a ganar para el año 2024. Y no es porque Tobías Crespo esté ahí y se lo crea, es porque estoy en la calle. En el día de ayer nosotros tuvimos 3 recorridos. Nos acompañó Omar Fernández en Los Ríos, tuvimos 2 encuentros, uno en la Isabela, otro en Palmareal. Y hoy, doctor, quien les habla va a estar a las 5 de la tarde, después de un programa, de otro programa, trabajando lo que es la formación en lo que es Palma Real, Los Solares, Don Pachito, después de los Girasoles. Ahí hay una gran cantidad de jóvenes que están entrando a la fuerza del pueblo y que uno está sorprendido de cómo la gente quiere. Pero mire, Crespo, dialécticamente, a la luz de las informaciones que he recibido. Usted bien informado. Sí, muy bien informado. Hay un sentimiento en la población PLDista de la necesidad, apenas 8 meses después, de la necesidad de la formación de un bloque cuyo mayor representante sea Leonel Fernández. Y Leonel Fernández lo dijo, doctor Leonel Fernández dijo y proyectó, ¿no? Uno a veces cree que los políticos somos apocalípticos, pero se dan ciertas cosas por la experiencia que uno tiene. Que va a llegar un momento en que las fuerzas bochistas se unificarán para que la fuerza del pueblo llegue al gobierno. Lo proyectó Leonel Fernández porque, en definitiva, nosotros no estamos atacando al PLD, al viejo partido per se, porque estaríamos atacando nuestra historia. Claro. Es un partido que sale igual que el PRD y el PRM de Juan Bosch. Entonces tenemos un cordón umbilical, pero sí las viejas prácticas, las malas prácticas de lo que llevó finalmente a la división deben desecharse. Porque también, doctor, la gente cree y entiende, y no es así, porque nosotros también lo estamos observando, que la fuerza del pueblo nada más se está nutriendo del PLD, y no es así. Hay muchos inconformes del PRM, del PRD. Ustedes se van a sorprender del fenómeno que va a ocurrir de muchas fuerzas vivas de la nación que están aglutinándose a través de la fuerza del pueblo y de Leonel Fernández. Y eso representa para nosotros un gran reto y un desafío, porque 20 años después yo era presidente de Leonel 96, trabajé en el 95, en primera vuelta, en segunda vuelta, y me tocó ir casa por casa, llevar una carta de aquellas mujeres que no pudieron votar. Usted recuerda que las elecciones eran correo cerrado, ¿verdad? Sí. En la mañana y en la tarde, y tuvimos que llevar las cartas. Y la gente estaba enamorada de ese Leonel Fernández, pero ahora ya con más experiencia, con más madurez. No, y eso tiene que ser así. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque la victoria del PRM no se produce a través de un partido ideológicamente fuerte, ni organizativamente fuerte. Esa victoria se produce en virtud de una casuística. Y déjeme decirle que el que no sabe por qué gana, nunca va a entender por qué pierde cuando pierde. Es decir, el que no analizó ese triunfo reciente y no está bien claro o claro de qué fue lo que ocurrió políticamente, sociológicamente y sobre todo en el accionar de las condiciones y de la coyuntura que se dieron, no va a entender cuando pierda. Porque los políticos deben entender que se gana y se pierde. Y debe tener esa ser parsimonioso y entender que así como tú ganas, puedes perder, y que el que sube la escalinata en un momento va a bajarla. Y para bajarla... Y otra cosa, Crespo, después que Leonel
forma parte del club de los desbigotados, está más elegante, está más hermoso. Bueno, que a veces a uno le pasa el tiempo, doctor, y en vez de ponerse, como dice, más feo, se ve mejor, tiene una mayor apariencia, se ve más elegante, y eso pasa, es decir, hay ciertas condiciones de los individuos que van como rejuveneciendo, o sea, hay algo que va rejuveneciendo. Diputado, la Procuraduría General de la República está llevando a cabo una serie de investigaciones donde ya ha incluido personas muy cercanas al expresidente Danilo Medina. Dicho por la procuradora, dice que ella tiene expediente tanto del gobierno pasado, tanto de Leonel Fernández, como el de ahora. ¿Entienden ustedes como fuerza del pueblo o temen de que ese proceso sea investigado, lo de la fuerza del pueblo, un poquito más cercano a las elecciones? No hay que temer, Rey, ¿verdad? Sí. No hay que temer porque las responsabilidades son individuales y son particulares. Y el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Desde el punto de vista del presidente Fernández, y lo dijo ahora recientemente, creo que esta semana, con el caso del Coral, es que se respete el debido proceso y que se respeten los derechos de los imputados y que, en definitiva, nosotros no relajemos el tema de la lucha contra la corrupción, porque vamos a llevar el mensaje que la gente ha entendido, que nunca ha visto un político de alto nivel preso. Es decir, desde el punto de vista de los expedientes, el Ministerio Público debe dedicarse a prepararlo con las suficientes pruebas, la suficiente evidencia para que no puedan ser destronados en la justicia por la defensa de los imputados, que es lo que parece que ha ocurrido. Y lo vimos con el caso reciente de Odebrecht, ¿verdad? Sí. De que no se preparó o que se preparó para que se cayera, pudiéramos decir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ahí es donde nosotros no debemos hacer el juego de que gente que son inocentes, condenarlo moralmente y también en la justicia, y que gente que son culpables y que no están lo que deben de estar, no estén en los expedientes. Es decir, que sea selectivo, no. Si se hace una buena investigación, si el Ministerio Público busca las evidencias, las pruebas, los testigos y toda la parte documental y sustenta muy bien su acusación, su teoría del caso, tú vas a tener en justicia, si se aplica el derecho, una sanción. Pero ¿a dónde es que no debemos caer? A que eso sea un circo y que entonces la gente no le preste la atención. Pero mire Crespo. Y déjeme decirle también que se devuelva el dinero robado. Porque si este caso fue de 3.000 millones, el otro de 30.000, y tú dirás, ¿de dónde que vamos a sacar la reforma fiscal? Pues de ahí lo primero que tenemos que estar claro en la República Dominicana, que hay que combatir la corrupción. Es correcto. Solo como principio general. Yo creo en este Ministerio Público por muchas razones. Y hay que darle respaldo. Primero porque está dirigido por una dama que tiene su nitidez en su aspecto histórico en el comportamiento de la nación. Segundo, porque no tiene aspiraciones políticas. Una cosa es un ministerio público que no tiene aspiraciones políticas haciendo acusaciones, y otra cosa es un ministerio público que es aislado de la política. Por eso yo creo en este Ministerio Público y sus acusaciones. No en la acusación, no puedo creer en la verdad de las acusaciones hasta tanto no intervenga una sentencia definitoria. Yo soy constitucionalista y sobre ese aspecto soy débil por la aplicación de los derechos y las garantías de los seres humanos. Creo que todos son inocentes hasta tanto no se le demuestre su culpabilidad. Ahora, en cuanto a la formulación de las acusaciones, no hay política, porque el mismo presidente Luis Abinader no quiere referirse a ese tema y lo está haciendo con sinceridad. Y mire, la justicia tiene un gran reto y un desafío, porque ante estos casos debe actuar en derecho. Exactamente. Usted me está entendiendo. Por lo que nosotros creemos que estamos dando pasos certeros en materia contra la corrupción. Pero esas leyes fueron creadas también por Leonel Fernández Reina. Todo ese marco jurídico. Claro, todo ese marco jurídico fue. Creo que el país va avanzando. Cada gobierno
pone Avanza un paso. su parte. Lo que el país no estará tranquilo es que no se investiguen los verdaderos culpables. Los millones de esos políticos desviados que tienen capacidad para aspirar o inclusive a la presidencia del país, hay que investigar su fuente. Que muchas veces ¿Qué usted opina? Para eso se desvían todo ese dinero para montar proyectos a futuro y retornar. Entonces yo creo que la justicia debería devolver. Excelente. Bueno, hacia un Estado social de derecho es un alto placer haber compartido este domingo de 9 a 10 con ustedes y tener un exquisito invitado, manejador de los temas. Sean ustedes, pásenla muy bien. Feliz domingo. Gracias. Cuídense y sean felices. Gracias, diputado. Gracias. Buenos días.